presentar a Yayo Herrero, quien gustosamente nos ha acompañado acá. Es antropóloga, ingeniera agrícola, bueno, creo que todos la conocen muy bien, educadora social y una de las principales voces del ecofeminismo. Es profesora de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Cátedra UNESCO de la UNED. Su trayectoria investigadora se ha centrado en la crítica al modelo de desarrollo y producción capitalista como una amenaza para el planeta y la vida. Investigación que combina con el activismo y la colaboración con diversos medios de comunicación como eldiario.es. Fue coordinadora estatal de la plataforma Ecologistas en Acción y directora de FUEM. Ha escrito en libros colectivos como Cambiar las gafas para mirar el mundo, La gran encrucijada y Petróleo. También es coautora del libro ilustrado Cambio Climático, en el que despliega una narrativa divulgativa para hacer inteligible el actual colapso ecológico. Este encuentro se enmarca dentro del ciclo de foros filosóficos Imaginar el futuro desde el sur, que impulsa, promueve, organiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y quiero dejarlos en compañía de Luciana Cadaya, quien ha imaginado este ciclo de foros y lo ha curado para todos nosotros. Buenas noches, Luciana, gracias. Como nos cuenta Sergio, estamos en nuestro segundo encuentro del ciclo Imaginar el futuro desde el sur. Estamos muy contentas de contar con la presencia de Yayo Herrero, una de las voces más importantes a nivel global, de dos ámbitos que Yayo ha logrado unir muy bien, que en el fondo siempre han estado juntos, que es el ecofeminismo, ¿no? La cuestión que tiene que ver con la crisis climática, que cada vez está siendo más aguda, y al mismo tiempo el feminismo, un ámbito que no ha dejado de tener importancia en este siglo que recién acaba de iniciar y nos está dando muchos disgustos y alguna que otra alegría. Entonces estamos muy contentas de contar con ella, y también estamos muy contentas de contar con Alena Caicedo, quien será presentada por Sergio en su momento, pero ella va a hacer un diálogo con Yayo Herrero después de que Yayo dé su conferencia. Alena es antropóloga, profesora de la Universidad de los Andes y actualmente es directora del ICANN. Y estamos muy contentas de contar con su presencia porque es una de las intelectuales más, no solo la única, pero una de las más comprometidas con la transformación social en Colombia. Solo decirles de nuevo gracias por estar acá. Con este ciclo sencillamente lo que queremos es profundizar una serie de reflexiones que tienen que ver con varios aspectos, entre ellos la necesidad de profundizar los pactos democráticos, dada la situación que acontece en el mundo, donde tenemos una extrema derecha que ya no disimula ningún tipo de cariz democrático, sino que por el contrario nos está diciendo que quieren un nuevo mundo negacionista respecto al cambio climático, postdemocrático, es decir, un mundo donde se naturalice la desigualdad, la violencia y la injusticia. Así que lugares como Colombia, uno de los pocos lugares del mundo donde todavía tenemos un rayito de esperanza y donde es posible repensar nuestros pactos democráticos, profundizar nuestros legados republicanos, nos parece muy importante abrir debates relacionados con la ecología, el feminismo, pero también con la democracia, la república. Así que bienvenidas a este segundo ciclo y también estén atentas que en los próximos meses estaremos anunciando nuevos encuentros. Así que muchas gracias y le doy la bienvenida a Yayo y Alena, así que un aplauso para ellas. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Querría empezar dando las gracias al Ministerio, a Luciana, a Alena. Para mí, bueno, es un placer poder estar aquí y poder compartir este espacio con todas las personas que habéis venido, algunas pasadas por agua, ¿no? Quiero, después de hacer este agradecimiento, empezar compartiendo desde dónde voy a hablar, ¿no? Me parece importante hacerlo para que se entienda, bueno, pues cuál es el marco desde el que yo voy a compartir con vosotros y vosotras, ¿no? Y en ese decir de dónde vengo, tengo que decir que soy mujer, heterosexual, que vivo en un país del sur de Europa,
que he vivido la mayor parte de mi vida en una ciudad y desde hace 5 años en un pueblo pequeño, que soy blanca, que en este momento no soy una persona especialmente precaria, y esto significa que estoy atravesada por los sesgos de lo que soy, ¿no? Lo digo porque cualquier conocimiento sabemos bien que es un conocimiento situado, y es posible que encontréis sesgos en lo que yo comparto, que no me molestará en modo alguno que nadie me señale, porque no hay forma posible de aprender si no es a partir de compartir y de que te los señalen y te los hagan ver, ¿no? Dicho esto, pues paso un poco a compartir las reflexiones que me sugería la invitación que nos hizo Luciana, ¿no? Yo titulé a la conferencia Poner la vida en el centro hacia una cultura que reconozca la pertenencia a la tierra y la vulnerabilidad de los cuerpos, ¿no? Porque me parecía que era importante situar este punto de partida para tratar de pensar sobre lo que nos proponían, que era pensar en el futuro, pensar en cómo construir horizontes de deseo que puedan ser compatibles con una vida buena, ¿no? Y me parece que es muy oportuno pensar sobre el futuro, porque yo voy a hacer algunas afirmaciones que quizás no pueda argumentar bien por el tiempo que tenemos, pero luego si queréis podemos compartirlas. Yo voy a partir de que estamos viviendo un momento de verdadera guerra contra la vida. Un momento en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura hegemónicas y dominantes le han declarado la guerra a aquello que nos mantiene con vida. No es que nuestros modelos económicos globales o nuestras políticas globales y hegemónicas vivan de espaldas a la naturaleza y a los cuerpos. Es que viven de una forma antagónica con esa tierra y con esos cuerpos, ¿no? Quiero empezar planteando algunos de los elementos, no me voy a detener mucho en los diagnósticos, pero sí que quiero nombrar algunos de los elementos que desde mi punto de vista evidencian el encontrarnos ante una guerra contra la vida, ¿no? Y mirar el mundo cara a cara, mirar la realidad cara a cara, supone en este momento, yo suelo decir que supone hacer un ejercicio de amargura, pero yo creo que es necesario hacerlo si queremos salir de esta situación, porque es imposible salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que estamos en él, ¿no? En el plano ecológico atravesamos un momento de caos climático. Digamos que la acción de una parte de la humanidad, a partir de la quema indiscriminada de combustibles fósiles, pero también del cambio en los usos del suelo, o también del uso de otros tipos de productos químicos, o de una ganadería intensiva totalmente desplegada por todo el mundo y a una escala absolutamente tremenda, han generado, digamos, que se altere, que cambie de una forma radical todo el sistema natural que servía para regular el clima y que ha mantenido unas condiciones más o menos estables durante los últimos miles de años, ¿no? Unas condiciones estables a las cuales está adaptada nuestra especie, la especie humana, ¿no? Estamos también no solamente ante el caos climático, que supone un verdadero cambio en las reglas del juego que organizan lo vivo, sino que nos encontramos también en un momento de profundo declive de la energía fósil y de los minerales. Un organismo poco sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional, ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae, petróleo convencional, no se encuentran reservas que lo sustituyan, y ese pico del petróleo va acompañado también con el pico de otros materiales. Hablo, por ejemplo, del cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el tantalio, el vanadio, indio, galio, minerales que son los minerales con los que se pretende hacer una transición a las energías renovables y limpias, con los que se pretende transformar el parque de coche de motor de combustión en coche eléctrico, o con el que se pretende desplegar hasta el infinito, digamos, la economía digital que, como bien sabemos, requiere construir teléfonos móviles, cableado, fibra óptica, nuevos ordenadores, ¿no? El caso es que cuando miramos todo lo que la industria pretende hacer y además denomina políticas verdes con esos minerales, y miramos las reservas que quedan, lo que nos encontramos es que las cuentas no salen. O sí, quizás salen si el beneficio de toda esa extracción
sirve a los intereses de unos sectores privilegiados, normalmente asentados en el norte global, que siguen sosteniendo estilos de vida absolutamente desproporcionados para los materiales que existen, a costa de que cada vez más gente vaya quedando fuera, ¿no? Este es un tema importante a tener en cuenta y lo retomaré después cuando hablemos de colonialismo, ¿no? Nos encontramos también ante una profunda pérdida de biodiversidad. Un pensador, por ejemplo, como es Jorge Rietzmann, habla de la hecatombe de la biodiversidad, y esto es fundamental porque la biodiversidad viene a ser una especie de seguro de vida para la vida. Es decir, lo que de alguna manera permite la resiliencia de los sistemas naturales es que los sistemas sean biodiversos. Y sabemos bien que la biodiversidad no es como una especie de arca de Noé, el conjunto de elementos sueltos, sino precisamente la densa red de relaciones que se tejen entre todos ellos, ¿no? Podríamos hablar de contaminación, podríamos hablar problemas de acceso al agua, ¿no? Esta crisis, que es ecológica, se transforma claramente en una crisis ecosocial, porque al ser seres, luego entraremos más en ello, dependientes de la trama de la vida, lo que le pasa a eso que hemos denominado naturaleza, como si fuera un objeto externo, es lo mismo que le pasa exactamente a los seres humanos, ¿no? Y por tanto estamos viendo consecuencias sobre la forma de producir alimentos, dificultades en la disponibilidad de agua, a veces en sitios donde nunca había habido problemas con el agua. Estamos viendo un incremento exacerbado de la dinámica extractivista y una conversión acelerada de muchos territorios en zonas de sacrificio. Estamos viendo expulsiones y migraciones forzosas. Yo, en estos sesgos que os decía que tenía, voy a hablar de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar, en las fronteras de Europa, un estrecho de Gibraltar convertido en una verdadera fosa común, en donde las personas que tratan de atravesar ese estrecho desde África, a veces ni siquiera son atendidas por los servicios de vigilancia. Tenemos una compañera que se llama Elena Maleno, que ha pasado varios meses en espera, varios años en espera de juicio, porque estaba acusada de traficar con personas, cuando lo que estaba haciendo era llamar a salvamento marítimo cada vez que se detectaba que una patera, que es como llamamos allí a los barcos frágiles, en donde vienen decenas de personas migrantes montadas, ¿no? Estaban a la deriva, ¿no? Es decir, hay como una especie de criminalización de la propia solidaridad y de la propia humanidad, ¿no? Hablamos también de guerras formales y no formales. Por guerras formales me voy a referir a aquellas en las que un ejército o varios ejércitos invaden un país. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito europeo la guerra de Rusia sobre Ucrania, ¿no? Pero tenemos otras guerras no formales, ¿no? Que son las que perpetran muchas veces empresas de corte transnacional, cuando llegan a los territorios para extraer la riqueza y terminan financiando o pagando seguridades privadas, que lo que hacen básicamente es amedrentar, criminalizar y en el extremo asesinar a estas personas que llamamos defensoras de la tierra, ¿no? Hablamos también, y lo estaba señalando Luciana en la presentación que hizo del ciclo, de un desmoronamiento, digamos, de los sistemas democráticos, ¿no? Democracias que ya de por sí muchas de ellas eran frágiles e imperfectas, pero asistimos a lo que Rita Segato denomina una quiebra de la razón humanitaria, donde hablar de derechos humanos con toda su imperfección en algunos casos es denominado buenismo, ¿no? Y empieza a haber voces que sin ningún tipo de rubor lanzan mensajes misóginos, mensajes racistas, mensajes xenófobos, ¿no? Y con esa emergencia, digamos, de populismos ultraderechistas que básicamente pretenden blindar privilegios, dejando cada vez a más gente fuera, ¿no? A la vez asistimos a la eclosión y al nacimiento de enormes resistencias en todos los lugares. Algunas veces resistencias que confrontan con el poder y otras veces resistencias que lo que hacen es construir nueva institucionalidad autoorganizada por abajo, ¿no? Esto también se está dando. A mí me gusta mucho cómo lo resume Isabel Stengers, una filósofa de la ciencia que para mí es tremendamente lúcida,
Y ella dice que estamos viviendo un momento que es el momento de la intrusión de Gaia. Ella denomina el momento de la intrusión de Gaia a ese momento en el que ya nunca más la economía, la cultura y la política dominantes van a poder dejar de tener en cuenta a eso que han llamado naturaleza. Es decir, durante muchos años se ha vivido sin nombrarle, pero ahora mismo el cambio climático, la dinámica de declive, las dificultades que se están produciendo ante una evidente crisis ecológica hacen que ya los propios gobiernos o muchos sectores económicos no puedan dejar de hablar de olas de calor, de olas de frío, de dificultad en el acceso al agua, de los precios o de los insumos o de los precios de los minerales, ¿no? Una intrusión de Gaia en la cual Gaia, digamos metafóricamente, esa trama de la vida, irrumpe como agente político, pero siendo un agente político con el que no se puede negociar. Es decir, si algo va a cambiar, no va a ser, digamos, la dinámica de los sistemas naturales. Tendrán que cambiar otras cosas si pretendemos más o menos que todo el mundo pueda aspirar a seguir con vida, ¿no? Claro, en ese marco, en ese marco en el que nos encontramos, y para pensar, para imaginar futuros alternativos, hay que hacer un ejercicio de memoria también, ¿no? Porque es imposible que exista imaginación sin memoria. Y en este ejercicio de memoria yo querría lanzar una pregunta, ¿no? Y es la de ¿cómo es posible que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, que está tan orgullosa de sus propios logros, de sus propias tecnologías, haya creado una forma de entender la política, la cultura, la economía, la vida en común, que directamente declara la guerra, socava las bases que permiten que estemos vivos y vivas? ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de planteamiento económico es el que hemos construido que hace que todo ese conocimiento realmente nos pueda terminar incluso poniendo en riesgo, ¿no? Y a mí me parece importante hacer este ejercicio, porque de no hacerlo, lo que sucede es que constantemente estamos haciendo propuestas o se están haciendo propuestas que vuelven a repetir una y otra vez los errores que van profundizando la crisis, ¿no? Yo me voy a referir fundamentalmente a la cultura occidental, porque es la cultura de la que ha emanado el capitalismo tal cual lo conocemos, de la que ha emanado una determinada manera de entender la ciencia que ha sido impuesta violentamente en muchas otras partes del mundo. Primero, dentro de los propios países occidentales, donde hubo dinámicas tremendamente violentas a lo interno, y después, y en paralelo, en otros países, ¿no? Y querría mencionar algunos de estos rasgos. Bueno, probablemente la cultura occidental sea una de las únicas culturas del mundo que ha establecido una especie de abismo ontológico entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si la vida humana y el resto de la vida fueran dos cosas distintas. De pensar, la capacidad de conocer, incluso la capacidad pura de amar, ¿no? Ese amor platónico que no estaba ligado ni al deseo ni a los cuerpos y que residía, por ejemplo, en un espacio, digamos, inmaterial y que era eterno. Un cuerpo era el soporte accidental de un alma durante unos determinados años, pero finalmente cuando el cuerpo moría, desaparecía y el alma, sin embargo, persistía, ¿no? Este planteamiento de Platón, que podemos decir, bueno, es una forma tomó cuerpo en Occidente muy pronto, y quiero recordar, por ejemplo, cómo se conforma
un modelo político del que se ha aprendido mucho y del que todavía muchas democracias muy imperfectas podrían sacar alguna lectura, que es el nacimiento de la democracia en Atenas, ¿no? Porque es un buen aterrizaje político y concreto, digamos, de esa dicotomía que Platón había establecido entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, ¿no? En la Atenas democrática, en el momento de mayor apogeo de esa democracia ateniense, en Atenas vivían unos 34.000 ciudadanos hombres que iban al ágora, y en el ágora debatían sobre la vida en común, deliberaban, y fruto de todas aquellas deliberaciones establecían cuál era el interés general, y en función del interés general cuáles eran las reglas que permitían organizar la polis, es decir, la ciudad, ¿no? Pero en Atenas en aquel momento también vivían unos 120.000 esclavas que no tenían condición de ciudadanía y que se dedicaban básicamente a interactuar con los bienes fondo de la naturaleza para poder cultivar, para poder producir alimentos, para poder extraer piedra del suelo, que fabricaban enseres, que fabricaban ropa, es decir, interactuaban, mantenían esas relaciones de codependencia de las que luego hablaremos para poder producir todo aquello que hacía falta para estar vivo y viva, ¿no? Y no solamente había 120.000 esclavos y esclavas que habían sido apresados en otros territorios que se ponían al servicio de la polis, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos que tampoco tenían condición de ciudadanía y que estaban en un espacio separado del plano político, estaban en un espacio invisible a la política como era la casa, el espacio doméstico, y allí su función era garantizar la reproducción cotidiana y generacional de la familia del ciudadano, ¿no? Traigo esto porque ya en aquel momento la noción de sujeto político que emerge en aquella democracia ateniense es una noción de sujeto político desgajado del cuidado de la vida concreta, desgajado de la propia naturaleza. Digamos que el sujeto político nace ya como un sujeto descorporeizado y desterritorializado, un sujeto que se construye sobre una visión de la política ligada a la abstracción, porque son en otros lugares en donde se sustenta y en donde se mantiene la vida concreta, ¿no? Ya en aquel momento se empieza a configurar el pensamiento abstracto como el privilegio de quien no se tiene que ocupar de las cosas concretas. Podríamos ver también en aquel momento, a mí me gusta mucho, me parece interesante analizar cuál es el mito fundacional de la cultura occidental, que es el mito judeocristiano del Génesis, ¿no? Sabemos perfectamente que en el Génesis Dios crea el mundo en 6 días, el séptimo descansa. No me voy a enrollar en cómo, porque es bien conocido todo ese proceso, pero me querría centrar en el hecho de que Dios prohíbe a los seres humanos, a Adán y a Eva, comer los frutos del árbol de la ciencia, y Eva exhibe la primera desobediencia y lo que hace es comer la manzana que le ofrece la serpiente. Después engatusa a Adán para que coma de la manzana, y a donde quería llegar es al castigo, ¿no? Porque Dios castiga a Adán y a Eva por desobedecer. ¿Y cómo les castiga? Les castiga arrojándoles del paraíso. ¿Y a dónde les arroja? A la tierra. Es decir, en la cultura occidental, la llegada de los seres humanos a la tierra es un exilio forzoso, es un castigo, es una expulsión del lugar donde la vida ni pesa, ni cuesta, ni duele, y es una vida arrojada a una tierra hostil en donde la vida es castigada, la vida humana es castigada a arrancar los frutos con el sudor de su frente. Eva es castigada a parir con dolor por haber sido la instigadora, ¿no? Me parece que es crucial, y ahora lo retomaré después, entender cómo ese mito fundacional empieza a establecer una relación de los seres humanos con la tierra, en donde la tierra es ese espacio hostil al que uno no pertenece, al que uno no corresponde, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, esa llegada o ese mito fundacional con el que nos cuenta Robin Wilkie Merer en el libro Una trenza de hierba sagrada. Ella es una botánica, profesora de universidad en los Estados Unidos, pero es una integrante del pueblo Potawatomi, uno de los pueblos originarios que quedan en la zona, lo que ahora mismo es nueva, la ciudad, cercana a la ciudad de Nueva York, ¿no?
Ella cuenta lo siguiente en su libro. Dice, una mujer sagrada llamada Celeste bajó girando como una semilla de arce hacia la tierra. Cuando Celeste llega a la tierra, encuentra una tierra yerma, vacía, Celeste viene embarazada, preñada, y lo que hace es parir, pero pare una hija muerta, ¿no? Ella, totalmente dolorida, abre un hoyo en la tierra, entierra a su criatura muerta, destrenza su pelo en donde lleva albergadas un montón de semillas, coloca las semillas al lado del cuerpo de su hija, cierra aquella siembra y la riega con el llanto de sus lágrimas, ¿no? De aquella siembra nace una enorme abundancia de plantas, de animales, de insectos, de aves, de microorganismos, de hongos y finalmente también los propios seres humanos. Y Celeste lo que hace es encargarle a los seres humanos la custodia, el cuidado, el respeto de toda aquella abundancia y les dice que sean lo más felices que puedan en ese mundo, en honor, en recuerdo, en memoria de la niña que no llegó a vivir, ¿no? Podemos ver claramente que allí hay como una relación totalmente distinta en el plano del mito, en el plano del relato, a la hora de entender cómo se produce esa llegada, ¿no? Por tanto, me quedo con que la cultura occidental concibe la llegada a la tierra como un castigo, ¿no? Eso que podría haber quedado en el mito, después adquiere de alguna manera carta de conocimiento formal, carta de conocimiento científico en el periodo de la modernidad, ¿no? Me voy a referir muy rápidamente, por ejemplo, al pensamiento de Descartes, que vuelve a reproducir la dualidad platónica, en este momento ya entre la res extensa, el mundo por conocer, y la res cogita, la capacidad de conocer, ¿no? Él dice que si se aplica la regla del método científico que él define en su obra del mismo nombre que publica en 1637, si se aplican las reglas del método científico, el intelecto que piensa, que está situado fuera del mundo pensado, es capaz de describir ese mundo pensado desde fuera y con objetividad y por tanto con neutralidad, ¿no? Es decir, el pensamiento o el conocimiento se convierte en una descripción fidedigna de la realidad, no en un mapa de la realidad, que es lo que hacemos cuando pensamos sobre el mundo, ¿no? Además de Descartes, Newton establece y da una vuelta de tuerca cuando él formula las leyes de la mecánica. Newton dice que el universo, que el mundo, es como una gran autómata, es una gran máquina. De hecho, él, que era un hombre tremendamente religioso, dice que el mundo funcionaba como un gran reloj y Dios era el gran relojero. La ciencia, la capacidad de pensar era lo que permitía emular a Dios, digamos, aprendiendo a dominar o aprendiendo a controlar, a describir, a desentrañar cuáles eran las reglas que permitían conocer cómo funcionaba esa máquina. Una máquina que en el momento en el que se hallaban las ecuaciones que explicaban cómo funcionaba era totalmente previsible, era totalmente controlable, ¿no? Pero la vuelta de tuerca interesante que yo querría señalar es la que da Francis Bacon cuando establece el empirismo como método también de conocimiento, ¿no? Y digo que da una vuelta de tuerca, yo creo que la persona que mejor ha analizado el pensamiento de Francis Bacon y mejor ha descrito su trabajo ha sido la ecofeminista Caroline Merchant, ¿no? Y ella se ha leído de cabo a rabo toda la obra de Bacon, que yo creo que es tremendamente interesante para entender el sentido de la cultura occidental. Bacon se inspiró para llegar a pergeñar el método empírico, es decir, la experimentación como método de conocimiento. Él cuenta en su obra que asistió a los interrogatorios de muchas brujas por la Inquisición, ¿no? Él asistía a las fórmulas, a las formas en las que los inquisidores torturaban a aquellas mujeres denominadas brujas para arrancarles todos sus secretos. Por eso la obra de Bacon está plagada de palabras como torturar, penetrar, someter, controlar, violar, ¿no? Y llega en su obra a definir de la siguiente manera el conocimiento. Dice, conocer supone torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos y conseguir así estremecerla y dominarla hasta sus fundamentos, ¿no? Me parece que es importante que
que entendamos cómo son pergeñadas estas formas de entender el conocimiento, porque el conocimiento en la modernidad triunfante, hubo por supuesto pensadores y pensadoras modernas disidentes con estos modelos hegemónicos, ¿no? Pero el conocimiento va muy ligado a la idea de control y a la idea de dominio, a la idea de control y dominio de una tierra a la cual se había sido arrojado, ¿no? De hecho, la propia obra de Francis Bacon retoma el mito de la caída de Eva y dice que este control, que este estudio, que este dominio, que este conocimiento puede revertir la caída de Eva y hacer que no tengamos que esperar hasta después de la muerte para retornar al Edén, sino ir mejorando las condiciones ya a lo largo de la propia vida, ¿no? Por tanto, el modelo de conocimiento tiene también cierto anhelo de fuga de la tierra. Hemos caído en la tierra castigados y hay cierto anhelo de poder escapar de sus límites y de sus constricciones a partir del propio conocimiento. Esto que sigue estando plenamente vigente, ¿no? Y no podemos leer, por ejemplo, los textos que a mí me parecen bastante divertidos, aunque son bastante dramáticos, de un supermacho galáctico como Elon Musk, cuando viene a plantear la promesa de escapada a Marte, ¿no? Y dice que se da la Tierra por perdida y dice la clave será escapar a Marte. ¿Y cómo lo dice? Dice, dentro de 60 años, una colonia de 1 millón de personas podrá vivir en Marte. A ver, somos 8.000 millones de personas. Si fuera posible, que no lo es, que 1 millón de personas escaparan a Marte, se trataría de un proyecto absolutamente supremacista que un señor es capaz de plantear delante de auditorios enormes sin que se le caiga la cara y nadie le increpe, ¿no? Dice además, continúa diciendo cómo sería la vida en Marte, que eso es lo divertido, porque dice, en Marte, como no se puede vivir a la intemperie, viviríamos en cuevas excavadas en el suelo, la gente cultivaría sus propios alimentos, reciclaría todo lo que generase como residuo, incluidas sus propias heces, ¿no? Y lo plantea como una vida totalmente utópica y dices, vamos a ver, si para vivir en Marte como agricultores y agricultoras orgánicas, hagámoslo ya aquí, que no hay que meterse en ninguna cueva y podemos respirar el aire que tenemos, ¿no? Al final resulta que desde estas miradas puede que lo que hemos llamado progreso desde Occidente sea el camino que va desde las cuevas de Altamira hasta las cuevas de Marte, ¿no? A mí me parece que, bueno, es una idea de progreso como poco discutible, ¿no? Un elemento que tiene que ver con esta mirada, con este aterrizaje en la Tierra, tiene también que ver con la propia consideración del sujeto como individuo, ¿no? La concepción de progreso occidental se ha construido sobre el deseo, sobre el sueño de poder experimentar una triple falsa emancipación. El hecho de poder vivir emancipado de la Tierra y de sus límites, el hecho de poder vivir emancipados de nuestro propio cuerpo, sin mirar la enfermedad, ni el envejecimiento, ni la muerte, y el hecho también de poder vivir emancipados del resto de las personas, como si no dependiéramos de ellas y otras que tenemos alrededor no dependieran de nosotras, ¿no? Ese sujeto protagonista de esa falsa triple emancipación es para mí la esencia del sujeto patriarcal. El sujeto patriarcal es el sujeto que alimenta esa fantasía de la individualidad y que vive además con el privilegio de poder vivir como si esa fantasía fuera cierta. Nadie puede vivir sin tierra y nadie puede vivir sin atención, sin cuidados, sin cuerpo y sin relación con la gente que tenemos alrededor. Pero hay sujetos que pueden vivir bajo el privilegio de creer y de vivir como si eso fuera cierto, ¿no? Para poder vivir como si eso fuera cierto, en los lugares invisibles, dominados, controlados, tiene que haber territorios, animales, plantas, microorganismos, sujetos colonizados, sujetos esclavizados y mujeres, mayoritariamente mujeres, que son quienes trabajan para sostener a flote la fantasía de esa individualidad, ¿no? Por eso digo que para mí es la esencia, digamos, del sujeto patriarcal, que se viene a configurar, es un sujeto que vive encarnado mayoritariamente en cuerpo de hombres, pero también puede estar encarnado en cuerpo de mujeres, ¿no? Es el sujeto, dice Amaya Pérez Orozco, BBVA, fundamentalmente blanco, burgués, varón y supuestamente
autónomo, ¿no? Esta forma digamos, este modelo de conocimiento basado en el control y en el dominio, esa fantasía de la individualidad, adquiere una dimensión brutalmente violenta y se extiende a partir de una forma de organizar la materialidad de la vida que es la que promueve el modelo capitalista, ¿no? Y no voy a hablar de capitalismo como un modelo solo de producción y distribución o no distribución de bienes y servicios. Me refiero al capitalismo como una verdadera antropología, como un fabricante fundamentalmente de subjetividad, ¿no? Un capitalismo que está basado en una serie de premisas que yo creo que es importante tener en cuenta. La primera es la reducción de la noción de valor a precio. Para la mirada capitalista solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Ahí tenemos un montón de problemas. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa hacen a veces estando disponibles 50 años de su existencia 24 horas al día, ¿no? Todo eso no tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema y por tanto permanece invisible aunque sea explotado por el propio capitalismo, ¿no? En segundo lugar, y con esta reducción del concepto de valor a precio, se produce una mutación del concepto de producción. La producción capitalista, y lo voy a decir de una forma un poco plana, viene a ser algo parecido a esto. Yo aquí invierto X pesos, en el medio pasan cosas y al final tengo que tener una cantidad de pesos que es mayor que la anterior. Y la producción es la diferencia positiva que hay entre los pesos que yo obtengo al final y los que invertí al principio. Lo característico del capitalismo es que lo que pase en medio da igual. Da igual producir bombas de racimo que producir toneladas de trigo. El caso es que como solamente miramos la vara de medir del dinero, resulta que articulamos instrumentos económicos que no nos permiten discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. No nos permiten discriminar entre aquellas producciones que sostienen la vida y aquellas que hacen crecer la economía pero no sirven para sostenerla y más bien la empeoran, ¿no? En este delirio, lo que sucede es que la propia destrucción puede ser considerada riqueza. La paz, entendida como ausencia de conflicto bélico, no suma ningún indicador económico, pero la guerra es un motor de crecimiento económico brutal. A veces la salud, entendida incluso simplemente como ausencia de enfermedad, no suma directamente en un indicador económico, pero el negocio muchas veces de la industria farmacéutica es que la gente esté objetiva o subjetivamente enferma y compre medicamentos. Otras culturas han contabilizado de otras formas distintas y hacen crecer los indicadores económicos a partir de cosas que sostienen la vida, no que la deterioran o que la destruyen, ¿no? Es una producción, por tanto, que ha cortado el cordón umbilical con la tierra y una producción que no habla de necesidades, que habla de demandas. Y demanda quien es solvente para demandar, pero necesidades tenemos todos los seres humanos, ¿no? El capitalismo de esta forma ha convertido el dinero en sagrado y ha hecho del crecimiento una prioridad. Una prioridad. La economía tiene como prioridad crecer en términos monetarios y esto significa que esa sacralización del dinero convierte el capitalismo en una religión civil alimentada por una lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, ¿no? Y el último elemento que quería destacar, que va acompañado, es que esa forma de entender la economía, esa forma de entender la relación con la tierra, ha tenido un rasgo que le es completamente inherente, que es el colonialismo. Un colonialismo que va directamente ligado al genocidio y al ecocidio. No hay colonialismo, no ha habido colonialismo sin genocidio y sin ecocidio. Y un colonialismo que no ha terminado en muchos casos porque los países colonizados tengan independencia, sino que asistimos a una dinámica neocolonial que pretende de nuevo utilizar los territorios como grandes minas y grandes vertederos al servicio de un crecimiento económico que se ve en riesgo por la situación de translimitación del planeta, ¿no? Vandana Shiva, una ecofeminista india, dice: no es la elevada eficacia o rendimiento
sino el poder, la guerra, la ganancia, el dominio, la explotación y la violencia, lo que constituye este modelo de desarrollo, ¿no? Desde aquí, desde este despegue que ha habido de la tierra y de los cuerpos, es desde donde, de esta sociedad de drones que dice Viveiro de Castro, ¿no? Es de donde hemos de pensar cómo imaginar un futuro alternativo, ¿no? Y aquí es donde la mirada ecofeminista, que tendríamos que hablar más bien de ecofeminismos, ¿no? O de imaginarios ecofeministas, porque hay feminismos populares o feminismos comunitarios que no se encontrarían cómodos con la palabra ecofeminismos, ¿no? Desde aquí es de donde podemos pensar cómo configurar una racionalidad radicalmente distinta, ¿no? Y la clave es pensar de qué depende la vida humana. Y tenemos que reconocer que la vida humana es radicalmente codependiente. Somos parte de una trama de la vida, integrada por aire, por agua, por microorganismos, por plantas, que precisamente a través de la interacción entre sí generan las propias condiciones de existencia. Una trama de la vida que tiene límites ya traspasados. No hay ni economía ni posible, ni tecnología posible, ni vida humana posible sin naturaleza. Y esto me parece que es una cuestión clave, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el diagnóstico que hacíamos antes. Pero es que además los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables. Y decimos que un cuerpo es vulnerable porque es un cuerpo necesitado. Cualquier cuerpo humano, como cualquier cuerpo vivo, necesita alimento, necesita agua, necesita vivienda, necesita cuidados, necesita un mínimo acceso a la energía, necesita cierta capacidad de influencia en la realidad que hay alrededor. Y cuando esas necesidades no están cubiertas, la vida humana o no se sostiene o es directamente una vida precaria. Esto quiere decir que una vida nacida no es en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una vida posible. Y esa vida se transformará en una vida cierta en la medida en que se dé en una comunidad que interactúa con la trama de la vida para obtener todo lo que necesitamos para existir, y en una comunidad que garantice que se van a recibir los cuidados y las atenciones necesarias para sostener la existencia, ¿no? Es evidente que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida, vuelve a serlo en algunos momentos de la vejez, lo es toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales y lo es para cualquiera de nosotros. Incluso el ser humano, el sujeto patriarcal que se considere plenamente independiente y que concurra a su puesto de trabajo, no aparece en su puesto de trabajo lavado y planchado cada día sin que nadie se haya ocupado de regenerarle cotidianamente, ¿no? Por tanto, no hay ningún ser humano que sea plenamente independiente. Todos y todas somos dependientes. La dependencia no es una patología, sino un rasgo inherente de la vida. Por eso, desde las miradas ecofeministas, hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida. Decimos, la vida humana hay que sostenerla intencionalmente. Y para sostener la vida intencionalmente, necesitamos configurar economías, políticas, culturas, que tengan como prioridad el sostenimiento de la vida. Por eso hablamos de poner la vida en el centro. Y como, por ejemplo, Ana Patricia Botín, que es ahora mismo la dueña del Banco de Santander, ya habla de poner la vida en el centro, hay que recordar constantemente que poner la vida en el centro significa garantizar alimento, garantizar vivienda, garantizar agua, garantizar energía, garantizar cuidados, garantizar vida digna y capacidad de intervenir en la sociedad y participar y tener derecho a definir la vida como cada comunidad, cada persona quiera definirla en relación con otras. A eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de poner la vida en el centro, ¿no? ¿Cómo poder, o algunos rasgos para poder pensar esos futuros? Voy a hablar de un dato y de unos principios. El dato. Queramos o no queramos, los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta vamos a tener que vivir con menos energía, menos minerales y menos recursos de la Tierra. Simplemente porque el delirio anterior, el despropósito anterior, ha hecho que se superen los límites físicos de la Tierra. Es decir, cuando el presidente Petro decía y hablaba de decrecimiento y se le echaban encima, hizo un ejercicio de tremendo valor. No hay prácticamente nadie que se atreva a decir eso. Pero es que el decrecimiento, es decir, la contracción material de la economía, es un dato, es un hecho.
viviremos con menos energía, menos minerales y menos materiales de la Tierra, queramos o no queramos, ¿no? Los 8.000 millones de personas globalmente. Y hay solo dos formas de hacer eso. Una forma es aquella en la que aquellos sectores de población privilegiados que están protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar siguen consumiendo y teniendo lo que deseen a costa de que cada vez más gente quede fuera, y yo a eso voy a ser muy provocadora, creo que rigurosamente se le puede llamar fascismo. Y otra forma es aquella en la que ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía se hace o se organiza a partir de 4 principios. El primero, el de suficiencia. El principio de suficiencia apela a tener que pensar en cómo vivir con lo suficiente. Y ojo, es una obligación, pero un derecho. Hay mucha gente en el mundo que no tiene lo suficiente y esos necesitan más. Y hay gente en el mundo que tenemos mucho más de lo que nos corresponde. Habla todo el rato de lo material. Y eso, para estos, es una obligación vivir con menos, ¿no? Me parece importante recordarlo porque muchas veces cuando se habla de decrecimiento lo que te dicen es: ¿y vas a llegar tú a gente empobrecida en la periferia de una ciudad o en una zona rural donde faltan cosas básicas a decirles que vivan con menos? Pues no, evidentemente no. No. Esas personas necesitan más. Cuando se habla de decrecimiento en términos de justicia, estamos hablando de la reducción del acceso a bienes materiales de la tierra por sectores que los sobreconsumen, que tienen mucho más de lo que corresponde, ¿no? El segundo de los principios, entonces, es obviamente el de la redistribución de la riqueza. Y cuando hablamos de la redistribución de la riqueza, hablamos de la redistribución de todo, de la riqueza, pero también de las obligaciones. Los cuerpos tienen que ser sostenidos, hemos de ocuparnos de ellos y esa no es una obligación solo de las mujeres. Hay que repartir los tiempos que hacen falta para cuidar la condición que tenemos de ser cuerpo vulnerable, ¿no? Los trabajos que tienen que ver con el cuidado de la vida son de hombres, son de mujeres y son también de las instituciones, ¿no? El tercer principio sería el principio de precaución o de cautela, que quiere decir que tengamos cuidado con seguir generando dinámicas que destruyen. Por ejemplo, os pongo un ejemplo rápido, cuando decimos que la solución a la movilidad en términos de cambio climático es la movilidad eléctrica, pues probablemente, o yo defiendo que es la movilidad eléctrica, pero en sistemas de movilidad de transporte público y colectivo. Pero es absolutamente imposible que todas las personas que hoy tienen coche privado, sabiendo que muchas no lo tienen, puedan tener un coche eléctrico porque simplemente no hay ni litio ni platino suficiente para que se puedan construir, ¿no? Lo digo porque todas aquellas cosas que se plantean como alternativas que no son extendibles a todo el mundo dejan de ser un derecho para convertirse en un privilegio, ¿no? Entonces, la clave es siempre preguntar: ¿esto que planteamos como alternativa lo hay para todo el mundo? Y si no lo hay para todo el mundo, buscar formas de usos colectivos para garantizar que todo el mundo pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? Y el último principio es el del propio cuidado de la vida o sostenimiento de la vida, que puede servir para articular la política pública y la política colectiva. ¿Cómo serían las leyes de vivienda si la prioridad fuera garantizar vidas decentes a todo el mundo? ¿Cómo sería la fiscalidad? ¿Cómo sería la política de fronteras? ¿Cómo sería el diseño de las ciudades? ¿Cómo sería la agricultura? ¿No? ¿Cómo sería la redistribución de los alimentos? ¿Cómo sería el mundo rural? ¿Cuál sería el concepto de seguridad? ¿Cuál sería el concepto de paz? Es decir, cuando miramos no desde la vara de medir del dinero, sino desde la vara del cuidado de la vida, de poner la vida de todos y todas en el centro, el tipo de política que surge es radicalmente distinto y se iluminan montones de formas de poder imaginar mundos diferentes. Incluso se iluminan formas distintas de concebir la propia institucionalidad. Podemos pensar en estados que en lugar de establecer tantas colaboraciones público-privadas, establecen colaboraciones público-comunitarias o público-sociales. Podemos pensar en comunidades
que se autogobiernan en buena medida sin que ese autogobierno tenga que chocar frontalmente de forma antagónica con la institucionalidad del Estado, es decir, un mundo radicalmente distinto, ¿no? Quiero mencionar algunos elementos ya muy rápidamente que creo que pueden dar pistas de cómo sería configurar una cultura que pusiera en el centro la vida, ¿no? Sería una cultura aterrizada y en la tierra y en los cuerpos, una cultura consciente de los límites, consciente de la vulnerabilidad y de la propia muerte, ¿no? De la propia muerte de cada ser humano en solitario, es decir, la vida es algo mirada desde nuestro propio ombligo, es lo que transcurre entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, pero mirada desde el conjunto de la vida es un proyecto que viene durando 3.800 millones de años del que formamos parte, ¿no? Sería una cultura que ayude fundamentalmente a tejer vínculos con el territorio más próximo. Sería una cultura que proteja y cuide las estructuras comunitarias, que las mime y las haga surgir y las proteja de la forma más intensa. Sería una cultura que amplíe las formas de lo que llamamos conocimiento, una cultura en la que el conocimiento que hemos llamado ciencia adquiera una buena humildad epistémica y que visibilice los saberes, los conocimientos y las ciencias de otros pueblos que han permanecido literalmente ocultas y que muchas veces han sido consideradas como simplemente folclore y que en el extremo son museificadas como formas de denominarlas inútiles o de invisibilizarlas, ¿no? Sería una cultura que valore la biodiversidad y que valore también la ideodiversidad, porque se da la paradoja de que precisamente aquellos territorios en donde hay mayor biodiversidad natural son también los territorios en donde se conserva el mayor número de lenguas habladas, como si hubiera una especie de correlación biocultural entre la conservación de la biodiversidad natural y con la conservación de la diversidad cultural. Sería una cultura que desenmascare las falsas soluciones, que plantee que no todo aquello que ofrece la tecnología, si no es extendible y si deteriora todavía más las condiciones, no son soluciones verdaderas para la crisis ecosocial que atravesamos. Y sería una cultura que permita explorar y construir alternativas, que son laboratorios de experiencias donde la gente nos hacemos dueñas de un poder colectivo que nos permite transformar y forzar también los cambios en las propias instituciones, ¿no? Sería una cultura que está en las antípodas de muchas veces la cultura que tenemos, una cultura que rechace la culpa pero estimule la responsabilidad, una cultura que reconozca el miedo, porque no se puede ser valiente si no se ha tenido miedo. Sería una cultura también que reconozca el vínculo y que aterrice en la tierra y en los cuerpos y que distinga entre la fantasía tecnolátrica, que cree que esto se soluciona yéndonos a Marte, y apueste por una imaginación ecofeminista que es la que pasa a ras de cuerpo y a ras de tierra, ¿no? Termino diciendo que sería una cultura que revalorizara el concepto y reactualizara el concepto de derecho, y con esto voy a terminar, ¿no? Sabemos que el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos que se promulgó, que se escribió en el año 1948, decía algo parecido a esto, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si ese primer artículo lo revisáramos desde una perspectiva ecofeminista, yo creo que debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una enorme cantidad de atenciones, cuidados, afectos y conocimientos que han de ser proporcionados por personas de otras generaciones, en una tarea sin la cual no podemos constituirnos en humanos y humanas. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotadas de razón que nos permitan vivir fraternalmente las unas con las otras, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos traspasados, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Como veis, es más largo, pero desde mi punto de vista es el proyecto político, ilusionante, transformador, lleno de sentido, que puede permitir esa transición ecosocial justa. Muchas gracias.
Gracias a Yayo por poner la vida en el centro y por mostrarnos el camino hacia una cultura que reconozca la pertenencia a la tierra y la vulnerabilidad de los cuerpos. La segunda parte de este encuentro esta noche es una conversación entre Yayo y Alena Caicedo. Alena es doctora en Antropología Social y Etnología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia. Tiene una maestría en Antropología de la misma escuela y una maestría en Cine Etnográfico y Documental de París 10, Nanterre. Es miembro del Centro de Pensamiento Latinoamericano Raizal y sus investigaciones se han centrado en temas como el neochamanismo, las plantas sagradas, las nuevas religiosidades y los procesos de patrimonialización. Más recientemente, su investigación ha girado sobre la vida campesina, multiculturalismo y etnicidad en Colombia, en los departamentos de Cauca y Boyacá. En la actualidad, Alena es la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces, por favor, gracias. ¿Aló? Sí, ya. Vale, muchas gracias, Sergio, por la presentación y, por supuesto, muchas gracias, Yayo, por esta conferencia totalmente inspiradora y maravillosa que acabas de compartir con todos, a todos y todas. Muchas gracias también por estar acá. Bueno, yo pensando un poco en parte de lo que nos proponías como arranque y como inicio de esta conversación, pensaba también en algo que tenemos en común tú y yo, que es la antropología, que le pone a uno una cierta sensibilidad que tiene que ver con las miradas extrañadas que se requieren desde la antropología para poder, como dicen, exotizar lo familiar y familiarizar lo exótico, como ese proceso, digamos, de sensibilidad antropológica, no exclusivamente de los antropólogos, en muchos casos los antropólogos también prescinden de ella, pero en general, digamos, sí hay esa sensibilidad y entonces me parecía un poco que la propuesta que tú haces, que a mí me parece siempre como tremendamente inspiradora, tiene un carácter de una sencillez tal, ¿no?, que está básicamente construida sobre la idea de lo que tenemos realmente muy enfrente y no vemos, ¿no? La incapacidad que tenemos de tomar una cierta distancia para poder ver las condiciones reales en las cuales vivimos, la manera como la vida es posible, la manera como dependemos, como tú misma lo dices, y estamos relacionados con otros, con otras, y esa imposibilidad o esa, en algún momento te lo leía en una entrevista, un cierto analfabetismo ecosocial del que tenemos, una imposibilidad tal vez de ver eso, creo que es algo frente a lo que tenemos que trabajar necesariamente, ¿no? No hay manera de entender la situación en la que estamos, el tipo de crisis en la que nos enfrentamos, si no somos capaces de tomar una cierta distancia y empezar a ver esas condiciones fundamentales de codependencia, de interdependencia, que hacen que nuestras vidas sean posibles y que las otras vidas que vivimos pues estén de todas maneras, todas articuladas en una gran red vital, si se quiere, que es la que hace posible la existencia actualmente. Quería aprovechar entonces esa idea un poco también para preguntarte un poco más sobre este planteamiento que tú tienes, que a mí me parece muy poderoso frente a la manera como nosotros concebimos los privilegios, porque creo que hay una serie de discursos, sobre todo en las versiones más progresistas, en algunas formas del feminismo, que son varias, en las cuales, digamos, hay una lectura del privilegio en muchos casos que se queda sobre la base solamente de la dominación y del control y demás, pero creo que la propuesta que ustedes hacen, ¿no?, de entender ese privilegio más bien como una construcción fantasiosa, que ha además promovido una serie de valores que yo creo que realmente a nosotros nos atraviesan profundamente como cultura occidental y que muchas veces no vemos, ¿no?, la densidad de esos valores, como la competencia, como el hecho de ser autosuficiente y garantizar, digamos, que los propios méritos sean los que determinen, digamos, nuestro destino y nuestro valor frente a los demás y demás. Entonces me gustaría mucho como que pudieras
como contarnos un poquito mejor esta cuestión de la construcción del privilegio, de la manera como se puede entender ese privilegio y los alcances que tienen esas formas de privilegio que a veces no vemos, pero que están allí encarnadas, digamos, en lo que tú dices del sujeto patriarcal. Entonces me encantaría escucharte en ese sentido. Bueno, una cosa que me gustaba en lo que decías, o sea, yo también creo, y es una cosa que a veces se vuelve en contra, ¿no?, que el planteamiento, el enfoque de la sostenibilidad de la vida es de una sencillez conceptual tan grande que incluso en algunos espacios académicos se le resta valor precisamente por su sencillez, ¿no? Es decir, yo creo que también en la construcción, yo lo primero que estudié fue en una escuela de ingeniería, ¿no? Y digamos ese desarraigo de los cuerpos y de la tierra hace que incluso cualquier tipo de conceptualización o de conocimiento que esté más basado en la abstracción tenga mucho más valor que cualquier conocimiento que tenga que ver con las cosas concretas. Y esto es una cosa que paradójicamente a veces dificulta, ¿no? Porque, bueno, pues la propia ciencia económica, que está basada en una enorme abstracción, que es el dinero como elemento básico de valor, cuando es interpelada por la economía feminista o por la economía ecológica, que razonan en términos de tiempos y de vidas de personas y que razonan en tiempos de toneladas de materiales, bueno, pues se encuentra esa falta de abstracción y ese aterrizaje se convierte en una dificultad, ¿no? Y luego con lo que estabas diciendo de la construcción del privilegio, ¿no? Claro, el propio feminismo, cuando empezaron a surgir, al menos porque en Abya Yala o en Asia también, las miradas ecofeministas han tenido sus propias genealogías que han sido muy invisibilizadas, pues por esta supremacía que tiene normalmente la academia en países como Estados Unidos o en algunos ámbitos de Europa, ¿no? Cuando empezó a surgir el ecofeminismo en Europa, que es aproximadamente en el año 1972-73, dentro del propio feminismo surgió, vamos, un rechazo absolutamente brutal, ¿no? Claro, el patriarcado precisamente había subestimado o había restado valor a la vida de las mujeres precisamente asignándolas del lado de la naturaleza. Y de repente salían unas locas que decían que no, que éramos naturaleza y que también los hombres tenían, y ellas decían no. De hecho, Simone de Beauvoir, por ejemplo, rechazaba la idea de la naturaleza y construía una idea del feminismo precisamente sacando a las mujeres de la condición de naturaleza, ¿no? Me parece que esto es importante decirlo porque un elemento importante de la construcción del privilegio en Occidente, del privilegio patriarcal, ha partido de la animalización de los sujetos que se consideraban inferiores, ¿no? Las mujeres eran animalizadas, pero el sujeto colonizado era animalizado, ¿no? Y esta animalización, en una cultura que desprecia lo animal, obviamente, que desprecia la naturaleza, sigue siendo un elemento central en la construcción del privilegio y en la retirada de valor, en la deshumanización de otras vidas, ¿no? Pongo un par de ejemplos recientes, ¿no? Hace 3 o 4 años, cuando Salvini era ministro de Interior en Italia, en el gobierno anterior, hubo un barco que rescató personas que estaban naufragadas en el mar, el barco Aquarius, que quiso entrar a atracar en el territorio de Italia, ¿no? Y entonces Salvini no permitió que atracara. Y él hizo unas declaraciones en la prensa que fueron brutales. Dijo: he impedido que un barco cargado de carne migrante atraque en las costas de Italia, ¿no? Este tema que es brutal, ¿no? Corresponde, es decir, lo mismo hicieron los nazis durante el Tercer Reich, es decir, animalizar a las personas judías, a las personas homosexuales, a las personas comunistas, a las gitanas, ¿no? Pero es que Netanyahu ahora, en plena ofensiva contra el pueblo de Gaza, lo que dice es: son animales humanos y por tanto hemos de exterminarlos, ¿no? O sea, que quiero decir que hay una parte de la construcción del privilegio que se hace precisamente sacándote
a ti como sujeto privilegiado fuera de la naturaleza y situando dentro de ella, animalizando y situando como en esa dimensión no valiosa, en esta perspectiva cultural, a todos aquellos sujetos a los que quieres denigrar o someter. La islamofobia, el antisemitismo, el racismo contra las personas negras, la misoginia, tiene mucho que ver con una construcción de privilegio que se hace precisamente denigrando o subordinando a otras personas, ¿no? Y el asunto es que esa construcción de sujeto privilegiado como sujeto escapado de la tierra y de los cuerpos, como sujeto que pareciera no tener que cuidarse a él mismo, desde mi punto de vista, a veces la ha emulado también, por ejemplo, el propio feminismo, ¿no? Un feminismo liberal, a veces, que dice ser mujeres emancipadas es poder vivir como viven los hombres emancipados, es decir, convertirte en una suerte de hombre honorario. De tal modo que ese tiempo que tú dejas de dedicar como mujer subordinada al sostenimiento generacional de la vida, que estás obligada a hacer porque el patriarcado te lo impone de forma no libre, recae sobre otras personas que curiosamente son también mujeres, ¿no? Y es un trabajo que recae sobre las madres, sobre las abuelas, en una especie de transferencia generacional de cuidados, y en el caso de Europa ha sido un trabajo que cuando ha sido pagado ha sido un trabajo migrante. Primero de las mujeres de los pueblos que migraban a la ciudad para ser chicas de servicio, pero luego, según la economía se globaliza, de mujeres que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen los metabolismos económicos de Occidente. Es decir, hay un extractivismo también en forma de tiempo de personas que son mujeres que además dejan descubiertas las propias tareas de cuidado en sus países, porque también vienen muchas veces de sociedades patriarcales donde las tienen asignadas de forma no libre, generando esa especie de transferencia generacional de cuidados que la economía feminista ha trabajado de forma intensa, ¿no? Por eso, muchas veces a las feministas blancas en Europa, con mucha razón desde mi punto de vista, nos interpelan las feministas gitanas, las feministas islámicas, las feministas no blancas, las feministas que, digamos, entienden perfectamente, o yo comparto con ellas, ¿no? Y he aprendido mucho de ellas, que precisamente una mirada emancipadora, para que sea emancipadora y sea feminista, de ser emancipadora para todas las personas, y engloba esa percepción o esa búsqueda de emancipación para todas las mujeres, para todos los hombres, para todos los seres humanos que no se consideran ni hombres ni mujeres, incluso extendiendo la mirada para el resto del mundo vivo, ¿no? De acuerdo, es decir, justamente esa última parte viene a cuento con algo que también quería preguntarte directamente, pero bueno, ya nos podemos desviar tal vez hacia uno de los aspectos fundamentales que quería yo tocar en esta conversación, que tiene que ver con lo económico. Antes de llegar allí, sí quería retomar como esta reflexión que tú haces a propósito de la cultura occidental y a propósito de esta lógica occidental en la cual construir un otro, ¿no? Para poder ponerlo, como tú dices, por fuera de la naturaleza, para poder disminuirlo, para poder garantizar, digamos, la supremacía de la cultura occidental, que ha sido como la tendencia desde, bueno, tú misma lo asumiste desde, no sé, desde la... Así, desde prácticamente las judeocristianas. Sí. ¿Cómo decirlo? Quería traer a colación justamente, digamos, estos enunciados, digamos, sobre todo de los feminismos decoloniales que llaman la atención sobre cómo los cuerpos de las mujeres racializadas, cómo los cuerpos de los pueblos y las comunidades que han sido subalternizadas históricamente y demás, cómo a partir de allí, digamos, hay unas formas de resistencias específicas que nos han ayudado, entre otras cosas, a comprender conceptos muy claves, ¿no? en la relación con la tierra, por ejemplo, como el concepto de territorio, que me parece a mí que es también una inflexión importante
con la que pienso también el paso que tú das o esa crítica que haces a la forma capitalista de pensar, digamos, este paso del valor al precio, ¿no? Y que en el caso, digamos, de la tierra en Colombia, en América Latina en general, pues en todas partes, la idea de que la tierra es solamente una mercancía, contrasta, digamos, notablemente con todo lo que se ha hecho alrededor de la noción de territorio, que es además un aprendizaje, en el caso nuestro, que viene desde las comunidades indígenas y desde el movimiento indígena muy fuertemente. Quería hacer ese tránsito hacia allá y un poquito devolverme, justamente porque quería llegar al tema de la economía, es decir, yo creo que hay una cosa muy valiosa en la manera como ustedes abordan y llegan hablando de ecofeminismo a los dos ámbitos más importantes, digamos, de toma de decisiones que tienen que ver con cómo manejar la economía y cómo manejar la política. Y en ese sentido, también te quería como pedir que ampliáramos un poco el tema del lugar, digamos, de la perspectiva ecofeminista en las maneras de reencauzar, si se quiere, la manera, el análisis económico y la perspectiva de construcción de una política económica diferente, ¿no? Tú decías, no hay economía posible si no hay naturaleza, y ese tipo de giro, digamos, nos implica también, bueno, ¿qué significaría una economía que pone la vida en el centro? Quería también entonces como provocar un poco la discusión por ese lado, a ver cómo podemos también traer después la cuestión más hacia Colombia. Me interesa mucho que podamos llegar hasta acá. Sí, pues intento ser breve, que yo si no me enrollo un montón. A ver, a mí hay una cosa que me parece... Bueno, primero, el enfoque de la sostenibilidad de la vida dentro de esta mirada ecofeminista es muy deudora de los enfoques decoloniales, claramente deudora de los enfoques decoloniales, ¿no? Y en cuanto a algún instrumento, por ejemplo, para repensar la economía, hay un trabajo que a mí me parece muy importante, que es de una economista que se llama Kay Raworth, que ella lo que hizo fue, a mí luego no me gusta cómo lo aterriza del todo, ¿no? Pero sin embargo el esquema me parece súper valioso para repensar la economía. Y ella dibuja un círculo en donde lo que sitúa es lo que ella llama un techo ecológico, ¿no? Ella coloca en ese techo ecológico los límites ambientales, los 7 límites ambientales, los 9 límites ambientales que definieron en Estocolmo en los trabajos que se han hecho de ecología política, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero, litros de agua, contaminación, coloca ese círculo, ¿no? Y luego de eso, dentro de ese círculo, coloca un suelo mínimo de necesidades, como un círculo inscrito dentro de él. Y dentro de ese suelo mínimo de necesidades sitúa todas las necesidades humanas. Ella lo que viene a decir es que entre ese techo ecológico y ese suelo mínimo de necesidades hay un rosco, por eso se llamó la economía de la rosquilla a su teoría, ¿no? Hay un rosco que es el rosco en el que es posible construir vida segura para toda la humanidad, ¿no? Este esquema es tremendamente valioso desde mi punto de vista para repensar el enfoque macroeconómico y también microeconómico, porque sí tenemos la posibilidad de establecer o de cuantificar de alguna manera cuáles son esos límites, digamos, ecológicos, tratar de aterrizarlos. Hay conocimiento suficiente dentro de la ecología política para poder aterrizarlos, y también podemos de alguna manera trabajar de una forma compartida y colectiva sobre cuáles serían las necesidades mínimas en cada comunidad, porque es un trabajo aterrizado, no es un trabajo que se pueda definir universalmente, ¿no? Y a partir de ahí ver cómo hacemos para que todo el mundo nos quede dentro de ese marco de seguridad. Estoy hablando de seguridad material. Hay otros aspectos que no los resuelve solamente el enfoque económico, ¿no? Ahí hay algunas aplicaciones interesantes que ya se han hecho en algunas ciudades y en algunos lugares, y nosotras, un grupo de personas, trabajamos después del COVID, se intentó hacer una propuesta de reconstrucción post-COVID en el entorno del Estado español, y nosotras hicimos un borrador de Plan Nacional de Cuidados, en donde la idea de cuidado era una idea que atendía a las necesidades más concretas de los cuerpos, pero trataba de formularse como una especie de faro y palanca para toda la política pública, ¿no? Y que partía mucho de este esquema de la economía del donut, y que hablaba pues de pensar la fiscalidad, la producción de alimentos, el sector de la industria, las leyes de vivienda, la educación, la sanidad,
tratando de encajarlo en ese marco donde tenían que caber todas las personas, ¿no? A mí me parece que es sugerente ese marco para poderlo trabajar. Bueno, entonces, llegando entonces a ese punto, una de las cosas que me parece a mí como muy claves, además, en conversaciones como estas públicas y demás, tiene que ver con una serie como de lugares comunes, no seguramente para las personas que siguen el ecofeminismo o las diferentes formas de feminismo, sino sobre todo para el ciudadano de a pie, que en muchos casos, digamos, tiene una percepción sobre las propuestas, ¿no? Progresistas y, bueno, feministas también, de diverso tipo, como demasiado cerradas y demasiado sesgadas. En Colombia pasa una cuestión, y es que mucha gente piensa que las políticas feministas son de las mujeres y para las mujeres exclusivamente, ¿no? Y hay una tendencia también a pensar que no hay, digamos, una propuesta, ¿no?, macro en términos de los otros campos importantísimos que implica repensar, por ejemplo, una economía que ponga los cuidados en el centro, una política en general pública que piense los cuidados en el centro. ¿Tú cómo ves un poco eso? Y te lo pongo en perspectiva también desde la experiencia que tú tienes, digamos, de un conocimiento con una larga trayectoria, digamos, de reflexiones también sobre esa manera en que se ha podido aterrizar la política de los cuidados, las iniciativas que ha habido de convertir eso realmente en una práctica. Pues uno podría hacer, digamos, un paneo por experiencias como la de España, o como México con el Ministerio de Mujeres, o como Argentina, que le acaban de desbaratar el Ministerio de las Mujeres que existía allá, o como el caso de Chile, que es el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de Género, o un caso como el de Perú, en el cual la política ha sido un poco más maximalista, ¿no?, porque es el Ministerio de las Mujeres y otro tipo de poblaciones vulnerables. En el caso de Bolivia, por ejemplo, donde no se ha decidido hacer un ministerio único, sino más bien una suerte de transversalización de la política de reconocimiento de las mujeres. Y en el caso colombiano, no sé si conoces, supongo que sí, está, digamos, este naciente Ministerio de la Igualdad. Yo quisiera que tú nos dijeras o nos contaras un poco cómo ves esa perspectiva, cómo lo ves, digamos, en la perspectiva de la experiencia que tú tienes y el alcance de las intenciones también que existen allí, y también un poco los retos a los que se está enfrentando un ministerio de este calado, ¿no? Bueno, en el caso del Estado español hay que decir que los ministerios de igualdad, veremos a ver ahora con el que se ha iniciado, que tiene un cariz muy diferente del que había antes, a ver un poco cómo pasa, ¿no? Pero los ministerios de igualdad han sido ministerios siempre han sido muy acosados por la opinión pública, por los medios de comunicación y demás, ¿no? O sea, hubo una ministra con el PSOE, con el Partido Socialista Obrero Español, que cuando salió antes de tiempo, y cuando terminó el ministerio salió de España y no ha querido volver todavía, ¿no? Y ahora la ministra anterior que tuvimos, Irene Montero, yo creo que no ha habido jamás persona en la política española que haya sido tan acosada, tan atacada y tan machacada como ha sido esta mujer. O sea, ha sido una cosa brutal, ¿no? Y yo no algunas de las cosas que se han hecho en el ministerio no las comparto, pero no dejo de reconocer que me parece una cosa brutal, ¿no? Desde mi punto de vista, efectivamente hay feminismos que creen que el feminismo es solo para mejorar la situación de las mujeres de una forma y que se centran muchas veces en los temas de violencia machista, en los temas de igualdad en el ámbito laboral o en el tema de que existan servicios públicos pues para atender, para poder librarse, por así decir, de parte de las tareas de cuidados que recaen solamente sobre mujeres, ¿no? Yo no es que, como te puedes imaginar, todas esas cosas me parecen importantísimas, me parecen claves, ¿no? Pero el feminismo y el ecofeminismo del que yo soy activista es un ecofeminismo que aspira a mejorar la vida en su conjunto y en concreto la de todas las personas, la de todos los seres vivos, ¿no? A mí, que voy ahora, es que hace 2 semanas estuve en un instituto
de educación, un instituto de secundaria, y tuve una reunión. De vez en cuando me gusta ir con chiquitos jovencitos para ver un poco cómo está la cosa, ¿no? Y bueno, se juntaron un montón de personas muy jóvenes, tenían 14 o 15 años, y bueno, iba para 1 hora, nos quedamos 3 horas hablando y al final quedaban solamente 10 o 12 chicos varones muy jóvenes, ¿no? Y me gustó mucho hablar con ellos porque están viviendo un momento en el que todas las chavalas están muy empoderadas, muy empoderadas, y en algunos casos se están generando dinámicas de resistencia muy fuerte porque los procesos de construcción de masculinidades diferentes no están avanzando en la misma línea, ¿no? No avanzan en la misma línea, y al no avanzar en la misma línea, lo que sucede es que muchos de ellos se ven interpelados y se ven violentados por cosas que ni siquiera entienden, ¿no? Entonces, al hablar con los chicos, era posible que ellos vieran en qué medida el patriarcado también machaca a los hombres, ¿no? Porque el sujeto patriarcal poderoso no son todos los hombres, ni muchísimo menos, ¿no? El daño que provoca la exigencia de potencia, de éxito, de falta de vulnerabilidad, ¿no? De falta de comunicación. Y tuvimos una conversación que yo creo que estuvo fenomenal, y que a mí además me parece que incluso en términos de mejorar la vida de las mujeres, es imposible mejorarla si no mejoramos también la de los hombres, ¿no? Si no tenemos también una relación que pueda ser mucho más desde el apoyo mutuo, mucho más desde la complementariedad, que no eluda el conflicto, que no deje de nombrar el privilegio, porque a nadie le gusta que le quiten sus privilegios. Hay digamos, el sujeto patriarcal se molesta y se violenta porque le estás arrancando un privilegio que hay que arrancar, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ese ecofeminismo es un ecofeminismo que pone en el centro la vida y pone en el centro todas las vidas, ¿no? Las compañeras gitanas, por ejemplo, lo digo porque es como la diferencia, la diversidad más grande que nosotras tenemos allí, ¿no? Las compañeras gitanas muchas veces, cuando interpelan al feminismo liberal, dicen una cosa en la que tienen mucha razón. Lo dicen, voy a utilizar una palabra fea, pero es como lo dicen, como a mí me lo dijeron, ¿no? Decían: a nosotras lo que nos jode la vida no son tanto los hombres de nuestra cultura, que son tremendamente machistas, nos jode más la vida la cultura paya. Payos somos los no gitanos, las personas no gitanas, ¿no? Dice, y quienes nos amargan en mayor medida la existencia y nos la dificultan en mayor medida son las personas que no son gitanas, que marcan una diferencia y una violencia permanente contra nuestras vidas, ¿no? Bueno, no, maravilloso. Tenemos un poquito de tiempo contado, por lo que yo quisiera como abrir un poco el micrófono para preguntas de ustedes, tener la posibilidad de que Yayo nos amplíe muchas de las perspectivas que están aquí expuestas o que acabo de conversar. Entonces no sé si haya preguntas en el auditorio, por allá hay una. Gracias. Bueno, muchas gracias. Empezando por ahí, agradecerles por esta visita y por la amplitud también, como generosidad en la explicación. Creo que la pregunta iría por en la misma vía que se planteaba en cuanto a la economía, pero dirigida a la política, porque tú ponías ese origen, Atenas, es un origen jerárquico, patriarcal, excluyente, precolonial, pero colonial. Y pues desde estas alternativas, incluso feminismos comunitarios, construcciones comunitarias rebeldes que se oponen a la reproducción y a la continuación del sistema capitalista, con estos métodos políticos que son jerárquicos, excluyentes, pues se genera, es un escenario de disputa. Entonces devienen muchas rupturas, ¿cierto? En nuestros colectivos, en nuestros procesos estamos actualmente vivenciando eso, unas rupturas que se dan a partir de distanciarse de esos modos jerárquicos que ya están casi que impresos en nuestra formación política. Entonces también sería como
la pregunta un poco, ¿cómo es patriarcalizar la economía? Pues cómo es patriarcalizar la política social, alternativa y de izquierda, que es donde nos ubicamos. Muchas gracias por esta iniciativa de estos diálogos sur-sur. Me parece que son muy importantes para este momento histórico que nosotras estamos viviendo en el país, que con un contexto de una alta conflictividad y fundamentalmente con una oposición supremamente agresiva contra el gobierno de Petro y fundamentalmente contra las reformas planteadas por este gobierno. Entonces, muchas gracias, pero yo tengo una inquietud y me gustaría como escucharla frente a, ya que partió de un origen muy importante que para nosotras las feministas nos ha iluminado muchísimo el mito adámico, ese mito de origen, ¿no? Entonces, ubicada ahí en ese lugar del mito de origen, yo quisiera saber dónde ubica usted el origen del patriarcado. Y al mismo tiempo, ¿usted qué opina de la corriente feminista que afirma el patriarcado se terminó? Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Agradezco tu reflexión en haberla compartido pues con esta profundidad y a la vez de una forma muy comprensible. Yo no me considero experta y me ha parecido poder comprender lo que has compartido. Me surgían muchas preguntas, pero la que te quiero hacer ahora es la reflexión que hace el ecofeminismo del transhumanismo. En el discurso que venías haciendo me parecía que el transhumanismo era como el producto de última generación del capitalismo y que de alguna manera daba respuesta a ese sueño que nombrabas tú de invulnerabilidad que tenemos, pues el ser humano o la cultura patriarcal. A mí me parece que es una fantasía del tipo de podemos irnos a vivir a Marte, pero sé que hay mucho dinero invertido en este sueño, en esta fantasía, dinero en personas, en tiempo, en pensadores, y que eso se está socializando de manera que yo creo que podemos llegar a creerlo. Bueno, por ahí. Gracias. ¿Una última o hasta ahí? Bueno, una cuarta. La verdad es que tenemos que entregar la sala a las 8 en punto, entonces creo que hay que acelerar el proceso. Hola, muchas gracias por darme el micrófono. Quería preguntarte sobre... Te quería preguntar sobre tu perspectiva en este doble, tal vez triple reto de los ecofeminismos y de los feminismos que ponen el centro, la vida en el centro, en igual contextos y comunidades donde los cuerpos de las mujeres se ven vulnerados por, no sé, distintos tipos de violencia, que además nos habla de unos matices de estas perspectivas alrededor de la resistencia y el pensarse nuevos futuros, ¿no? Entonces quería saber eso. Bueno, a ver si soy capaz de responder en 10 minutos todo esto, que es un montón de cosas. A ver, con lo que estaba planteando Laurel, ¿no? El tema de... Es un debate que hemos tenido también nosotras en nuestros propios movimientos, ¿no? Yo siempre digo que igual que dentro de la economía hay un homo economicus, que es ese sujeto abstracto que va a los mercados y se da de codazos, en los movimientos sociales y en la política de izquierdas, también en la de derechas, pero yo me voy a referir a la de izquierdas, hay una especie de homo militantus que también se da y que te dice cosas parecidas a esto de yo aquí no he venido a hacer amigos, he venido a cambiar el mundo, ¿no? Y esa militancia clásica que hemos visto en los lugares. Yo creo que en los últimos años estamos, y creo que ha tenido mucho que ver el movimiento feminista, estamos conociendo, digamos, también una reflexión profunda de los propios movimientos sociales y se han incorporado dinámicas muy fuertes de resolución de conflictos, incluso de aplicación de dinámicas de justicia restaurativa y dentro de los propios movimientos, es decir, que está habiendo avances muy, muy importantes, ¿no? Yo creo que
Hay una parte importante que tiene que ver con toda esta cuestión de las rupturas, y lo digo a partir de una experiencia nuestra por si os vale para algo, ¿no? Nosotros, yo desde que soy pequeña nunca había ganado nada en unas elecciones. Quiero decir, yo nunca he estado en un partido político, pero voto, y nunca había salido nada de lo que yo voto, jamás, ¿no? Hasta que en el año 2015 tuvimos, a partir de un proceso de movilización muy grande, se generó una dinámica que se llamaban Ciudades por el Cambio, y llegaron coaliciones de partidos políticos de izquierda integrados y permeados también por movimientos sociales a los ayuntamientos, ¿no? La reacción fue de una violencia, un poco en la línea a la que tú señalabas, de una violencia brutal, ¿no? De la ultraderecha, los medios de comunicación, partes del ámbito jurídico haciendo un lawfare permanente, bueno, terrible, ¿no? Y en Madrid, que era donde yo vivía entonces, teníamos un concejal de Economía y Hacienda que es una persona tremendamente brillante, ¿no? Este hombre, el Ayuntamiento de Madrid era el ayuntamiento que tenía la deuda más grande, con una dinámica de corrupción heredada de muchísimo tiempo, tenía una deuda brutal. Pero este hombre, que era economista, es economista, un excelente economista y una máquina de trabajar impresionante, se hizo con las cuentas del ayuntamiento muy pronto, y rápidamente, metiendo algunas medidas de racionalidad, impidiendo básicamente que se robara más y demás cosas, consiguió en 2 años tener las cuentas ajustadas y conseguir pagar la deuda y que a la vez hubiera excedentes, ¿no? Empezó a aplicar los excedentes que tenía el ayuntamiento en políticas sociales, en los presupuestos, cosas que se necesitaban en barrios, sobre todo en los barrios muy precarios. Y lo que sucedió fue que cuando empezó a aplicar en los barrios, empezó a aplicar esta política, el ministro de Hacienda, de Economía y Hacienda del Estado, que era del partido de la derecha, reaccionó inmediatamente y dijo: ¿cómo va a ser que un economista comunista vaya a hacer una política que muestre una solvencia impresionante en lo técnico y además genere excedentes? Y entonces lo que hizo fue sacarse de la manga una cosa que era el tope de gasto, y dijo que como había deuda no se podía gastar y que todo lo que sobrara tenía que reinvertirse en pagar más deuda, ¿no? Este dijo que no, que eso no estaba escrito en ningún sitio, que él ya había pagado la deuda del año y que quedaba dinero y que se lo gastaba en esto. Y lo que sucedió es que la presión fue tan fuerte que la alcaldesa transigió. Y lo que hizo fue decir: mira, con tal de que no nos machaquen más, vamos a dejarlo y tal, ¿no? Lo que hizo fue decir: bueno, si tú quieres que haga esto, yo te preparo los presupuestos, pero yo no los voy a votar. Y la alcaldesa le dijo: si tú no los votas, te destituyo. Él preparó los presupuestos, no los votó, la alcaldesa le destituyó. Y entonces organizamos una manifestación, la gente que estábamos en los movimientos sociales, y en esa manifestación hubo 300 personas. ¿Cuál fue el motivo de que no estuviéramos la gente de los movimientos sociales? Pues una exhibición de pureza que a día de hoy me parece todavía más ridícula, ¿no? Fue una exhibición de pureza tremenda que cayó en el tema de decir, bueno, ellos son los que están en la política, nosotros estamos en los movimientos sociales y no lo vamos a mezclar. Si en aquella reunión, si en aquella manifestación, en lugar de estar 300, hubiéramos estado 3.000, la alcaldesa no le había destituido. Y lo que sucedió es que la alcaldesa le destituyó, las políticas que se hicieron económicas empezaron a ser políticas de neoliberalismo progresista, y en las siguientes elecciones volvió la derecha, ¿no? Lo digo por si os sirve, ¿no? Lo digo por si os sirve porque yo creo que puede haber formas de seguir conservando la independencia del movimiento social, de exigir, pero de no dejar solos a gente que ha puesto el cuerpo y que las está pasando fatal cuando está en la institución, ¿no? Es decir, yo que he estado siempre en el movimiento social, a mí nunca me han hecho lo que han hecho a la gente y a los compañeros y compañeras que dieron el paso de estar en la institución. Nunca me han hecho eso, nunca me han violentado de la misma manera, ¿no? Y creo que con la que está cayendo y con el diagnóstico que os hice antes,
Bueno, pues hace falta tiempo para intentar que las políticas que intentan, desde su imperfección, desde la contradicción, desde la dificultad, porque cuando uno gana unas elecciones no ha tomado el poder, ni muchísimo menos, ¿no? Requieren tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy quien para decir nada sobre Colombia, pero yo os cuento nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es que volvemos a tener un gobierno en la Comunidad de Madrid que está utilizando el superávit que hizo el otro en reprimir, en talar árboles y en hacer una política que volverá a generar otra deuda exactamente igual, ¿no? Un poco en la misma, es decir, en la despatriarcalización, bueno, ya habíamos hablado de la despatriarcalización de la política, decíamos el origen del patriarcado y qué opino de eso de que el patriarcado se terminó, ¿no? Yo supongo, yo se lo he oído decir a la escuela de Milán, lo del patriarcado ha muerto, ¿no? Y supongo que en muchos casos lo dirán planteándolo como una especie de reto, en el sentido de decir, si nosotras no nos creemos que haya patriarcado, podemos rebelarnos contra todo tipo de dominación, ¿no? Si creen que el patriarcado de verdad ha muerto, bueno, en mi país en los últimos 3 días han sido asesinadas 2 mujeres y los hijos, los 2 niños de 2 y 4 años de una de ellas, ¿no? Bueno, no ha muerto el patriarcado, ni muchísimo menos, no solamente en términos de violencia machista, sino tampoco en aprovechamiento del cuerpo de las mujeres y de otras personas para sostener la vida, ni en destrucción de naturaleza, no ha muerto el patriarcado desde mi punto de vista, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, también a dónde yo veo el origen, a mí me gusta bastante el trabajo que durante mucho tiempo fue muy denostado, pero el trabajo de Jim Butas, una prehistoriadora, que situaba un poco, que había hecho un recorrido arqueológico sobre lo que ella llamó la vieja Europa, sociedades no matriarcales, sino sociedades mucho más igualitarias, más equitativas, y de la llegada de unos invasores que llegaban a caballo, que eran nómadas de otros lugares, que traían una cultura mucho más violenta, mucho más jerárquica, ¿no? Digo que me gusta porque, por ejemplo, Almudena Hernando, cuando habla de la fantasía de la individualidad, habla del origen del patriarcado como precisamente el momento en el que hay parte de los individuos, mayoritariamente hombres, que precisamente se ausentan del territorio y se desconectan del sostenimiento de la vida, ¿no? Pero la antropología, la arqueología y la sociología feminista tiene relatos alternativos sobre cuál es el origen del patriarcado. A mí el que más me convence es este, ¿no? En cuanto al tema del transhumanismo, se está haciendo una apuesta muy fuerte desde la propia inteligencia artificial hasta todo el tema de pensar en la posibilidad de la inmortalidad transfiriendo el intelecto a máquinas, y probablemente se están invirtiendo cantidades muy grandes de dinero ahí, ¿no? El propio Elon Musk, por ejemplo, está captando muchísimo dinero público para su empresa SpaceX en estas dinámicas también de migración del intelecto humano a las galaxias, ¿no? Ya por ahí esa migración de la vida. Yo creo que hay algunas investigaciones que probablemente tengan elementos bien avanzados. Hay, por ejemplo, se lleva investigando y prometiendo que va a ser una cosa que sale de un momento a otro, el poder gestar fuera de cuerpos, poder gestar también en máquinas, y hay de hecho algunas ecofeministas y feministas que piensan que la liberación final de las mujeres va a ser por poder gestar en una máquina, es decir, desvincularse de las tareas de gestación, ¿no? Por ejemplo, Alicia Puleo, que es una mujer de la que yo he aprendido muchísimo, en uno de sus últimos libros defiende esa posibilidad, ¿no? Desde mi punto de vista, más allá de lo que pueda ser tecnoutopía o tecnolatría o una flipada directa, como pueda ser el viaje a Marte y demás, creo que hay una cosa que está clara, y es que muchas de estas investigaciones vuelven a tener un elemento completamente supremacista,
es que requieren unas cantidades de energía y de minerales tan grandes que aun en el caso de que fueran viables, son dinámicas en las que cabría muy poca gente, ¿no? Entonces, yo creo que una parte importante de la cultura occidental lo que ha establecido es una especie de fascinación por la cuestión tecnológica tan grande, hay una idea tan fuerte asentada de que la tecnología va a ser capaz de resolver los propios problemas, incluso los que ella misma crea, ¿no? Que hay que hacer una especie de reconversión personal y colectiva, ¿no? Que permita salir de esa fe tecnológica que es además tremendamente adormecedora porque, digamos, se pone como pantalla a los cambios políticos de redistribución de la riqueza, a los cambios éticos que es importante implementar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí están un poco esos temas, ¿no? Y luego estaba la cuestión de los ecofeminismos, los cuerpos que se ven vulnerados y los nuevos futuros. Yo tengo que decir que las miradas ecofeministas, a ver, hablo de imaginarios ecofeministas, porque insisto, hay mujeres y comunidades que no se autodenominan ecofeministas, para las que el prefijo eco es una cuestión colonial y extraña porque la naturaleza no es un objeto para ellas y hablan más bien de feminismos comunitarios y feminismos territoriales, pero yo tengo que decir que en el planteamiento de trabajo que quienes trabajamos juntas, el colectivo en el que yo trabajo tenemos y el que yo tengo, la fuente de aprendizaje más grande han sido precisamente el de esas mujeres en resistencia, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la red contra el patriarcado y el extractivismo de América Latina. Estoy hablando de mujeres como Lolita Chávez, estoy hablando de la propia Francia Márquez, de la que yo aprendí muchísimo, la conocí cuando le dieron el premio Goldman y compartí con ella varias veces en España, ¿no? Estoy hablando de Berta Cáceres, que fue asesinada, pero que, como recuerdan sus hijas Berta y Laura, dicen ellas siempre que Berta no fue asesinada, o sea, que a Berta no la enterraron, que la sembraron, ¿no? Y es impresionante el trabajo del pueblo lenca, es decir, son estas comunidades y estos colectivos en resistencia que atraviesan una violencia feroz, las que en este momento, desde mi punto de vista, están generando el conocimiento y la práctica ecofeminista más potente y que más ilumina lo que podamos hacer en todas partes, ¿no? Por cómo se organizan, por ese vínculo de la resistencia directamente con la tierra, por cómo abordan incluso la cuestión del miedo. Yo me estoy acordando de unas mujeres que fueron hace muchos años a España, que eran de Barranca Bermeja, y fueron en un momento en el que el paramilitarismo, y cómo nos hablaron del miedo. Ellas habían generado una especie de campaña entre ellas que se llamaba Hagámosle el amor al miedo, ¿no? En el cual ritualizaban el miedo, hablaban de él, porque era la única forma que tenían para poder afrontarlo, ¿no? Yo no quiero mistificar ni hacer buenas esas experiencias, porque nadie tiene por qué pasar por situaciones de violencia, nadie tiene que temer que le asesinen, nadie tiene por qué invertir vida para poder defender el territorio en el que vive, pero desde luego creo que son generadoras de una práctica y de un conocimiento que es un conocimiento, es epistemología teórica en este momento clave para poder afrontar los retos que tenemos, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría. Bueno, pues muchísimas gracias a Yayo. Seguramente todos quisiéramos tener un poquito más de tiempo en esta oportunidad. No va a ser, pero muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por esta conversación tan inspiradora, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y esperamos la próxima sesión entonces de este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.